Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, pertenecemos a la Escuela de Contaduría Pública. Hoy hablaremos sobre la NIC 17, arrendamientos. Quienes conforman nuestro grupo son Erazo Lucas Jennifer, Parra García Yean, Párraga Maldonado Gloria, Serrano Burbano María Belén, Tomala García Catherine. Somos del curso 622. Nuestra docente es la Magíster Grace Luna Yerobi. NIC 17. Objetivo. El objetivo de esta norma es el de prescribir para arrendatarios y arrendadores las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. Alcance. Esta norma será aplicable en la contabilización de todos los tipos de arrendamientos que sean distintos de los acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, y acuerdos de licencias para temas tales como películas, grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor. Sin embargo, esta norma no será aplicable como base para la medición de propiedades tenidas para arrendamiento en el caso de que se contabilicen como propiedades de inversión, propiedades de inversión suministradas por arrendadores en régimen de arrendamiento operativo, activos biológicos poseídos por arrendatarios en régimen de arrendamiento financiero, activos biológicos suministrados por arrendadores en régimen de arrendamiento operativo. Definiciones de la NIC 17. Arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. Arrendamiento no cancelable es un arrendamiento que solo es revocable: a. si ocurriese alguna contingencia remota; b. con el permiso del arrendador. Inicio de arrendamiento es la fecha más temprana entre la del acuerdo del arrendamiento y la fecha en que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo. El comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha a partir de la cual el arrendatario tiene el derecho de utilizar el activo arrendado. Plazo del arrendamiento es el periodo no revocable por el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento. Pagos mínimos por el arrendamiento son los pagos que se requieren o pueden requerírsele al arrendatario durante el plazo del arrendamiento. Clasificación de los arrendamientos. Se clasifican en financieros y operativos. Financiero. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. El arrendamiento puede ejercer una opción de compra. El plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Arrendamiento operativo. Es un arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. En esencia, nos encontramos ante un simple alquiler del bien en el que solo se cede el uso de este. Contabilización de los arrendamientos en los estados financieros de los arrendatarios. Arrendamientos financieros. Reconocimiento inicial. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, este se reconocerá en el estado de situación financiera del arrendatario como un activo y un pasivo por el mismo importe igual al valor razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendatario, si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Medición posterior. Cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes, que representan respectivamente las cargas financieras y la reducción de la deuda viva. La carga financiera total se distribuirá entre los periodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar.
Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los periodos en los que serán incurridos. Información a revelar. Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa. Una conciliación entre el importe total de los pagos del arrendamiento mínimo futuros al final del periodo sobre el que se informa y su valor presente. Además, una entidad revelará el total de pagos del arrendamiento mínimo futuro al final del periodo sobre el que se informa y de su valor presente para cada uno de los siguientes periodos: hasta 1 año, entre 1 y 5 años, más de 5 años, cuotas contingentes reconocidas como gastos en el periodo y el importe total de los pagos futuros mínimos por subarriendo que se espera recibir al final del periodo sobre el que se informa para los subarriendos operativos no cancelables. Arrendamientos operativos. Información a revelar. El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento derivados de contratos de arrendamientos operativos no cancelables, que se vayan a satisfacer en los siguientes plazos, solo hasta 1 año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. El importe total de pagos futuros mínimos por subarriendo que se espera recibir al final del periodo sobre el que se informa, por los subarriendos operativos no cancelables. Cuotas de arrendamientos y subarriendos operativos reconocidos como gastos del periodo, revelando por separado los importes en los pagos de los subarriendos. Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamientos concluidos por el arrendatario, donde se incluirán sin limitarse a ellos. Contabilización de los arrendamientos en los estados financieros de los arrendadores. Arrendamientos financieros. Reconocimiento inicial. Los arrendadores reconocerán en su estado de situación financiera los activos que mantengan en arrendamientos financieros y los presentarán como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Medición posterior. El reconocimiento de los ingresos financieros se basará en una pauta que refleje en cada uno de los periodos una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento financiero. Información a revelar. Una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos a recibir en esa misma fecha. Además, la entidad revelará al final del periodo sobre el que se informa la inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos a recibir en esa misma fecha para cada uno de los siguientes periodos: hasta 1 año, entre 1 y 5 años o más de 5 años. Como segundo punto, los ingresos financieros no acumulados o los no devengados. Tercer punto, el importe de los valores residuales no garantizados reconocidos a favor del arrendador. Cuarto punto, de las correcciones de valor acumuladas que cobran insolvencias relativas a los pagos mínimos por el arrendamiento pendiente de cobro. Quinto punto, las cuotas contingentes reconocidas en los ingresos del periodo. Y por último, una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos concluidos por el arrendador. Arrendamientos operativos. Los arrendadores presentarán en su estado de situación financiera los activos dedicados a arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza de tales. Tenemos información a revelar. Primer punto, el importe total de los pagos mínimos futuros del arrendamiento correspondiente a los arrendadores operativos no cancelables, así como los importes que corresponden a los siguientes plazos. Puede ser hasta 1 año, entre 1 a 5 años o más de 5 años. Segundo punto, el total de las cuotas de carácter contingente reconocidas como ingresos en el periodo. Y como tercer punto, una descripción general de las condiciones de los arrendamientos acordados por el arrendador. Transacciones de ventas con arrendamiento posterior. Como primer punto tenemos una venta con arrendamiento posterior. Es una transacción que implica la enajenación de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor.
Las cuotas de arrendamiento y el precio de venta son usualmente interdependientes, puesto que se negocian simultáneamente, y el tratamiento contable de las operaciones de venta dependerá del tipo de arrendamiento implicado en ellas. Y, como último punto, si una venta con arrendamiento posterior resulta en un arrendamiento financiero, cualquier exceso del importe de la venta sobre el importe en libros del activo enajenado no se conocerá inmediatamente como resultado en los estados financieros del vendedor arrendatario. Este exceso se definirá y amortizará a lo largo del plazo de arrendamiento. Gracias.